Ya, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en la anterior clase, que son los perfiles de flujo. Vamos a repasar un poquito lo que está en nuestras guías. En inicio podemos ver un perfil o una pendiente MILT, pero existe una represa que es mayor a la línea de profundidad normal. Entonces aquí nos dice que está viniendo con una profundidad normal y es sub 0 y va a aumentar su altura por la represa. Y forma la curva M1, ya que esta línea de aquí es mayor a la línea normal y mayor a la línea crítica. Luego tenemos esta otra gráfica, que es igual MILT, pero en este caso existe una compuerta. Entonces, el flujo, al chocarse con la compuerta, va a aumentar un poco su altura. Cuando pasa el flujo por la compuerta, este punto que dice control, esta altura va a ser menor a la distancia de apertura de la compuerta. Y saliendo de esa compuerta con esa altura, nos encontramos con un salto hidráulico que va a hacer que el flujo llegue hacia la línea de profundidad normal. Como les dije, este flujo está pasando por la línea de profundidad crítica, entonces existe un salto y llega a la línea de profundidad normal. Luego tenemos de un reservorio a un canal horizontal. Cuando es canal horizontal, y en este caso hay una caída al final, el punto de control se va a posicionar en el final, ya que como es caída, el agua va a caer con una profundidad crítica. En este hay dos casos, uno cuando entra un steep y otro cuando entra un MILT o horizontal. En este caso horizontal, el punto de control está al final, justo en la caída, ya que cae con una profundidad crítica. Aquí tenemos otra compuerta, pero en este caso la pendiente es steep. Cuando tenemos una compuerta en un steep, el salto se va a producir antes de la compuerta y no después, como en el caso de MILT. Esto sí, la compuerta está viniendo más abajo de la línea de profundidad normal. En este caso, la compuerta viene mucho más abajo de la línea de profundidad normal. La apertura A es más pequeña que la altura normal, entonces en ese caso va a existir salto antes de la compuerta. Y después de la compuerta va a venir con flujo gradualmente variado hasta llegar a una profundidad normal. Aquí está lo que les dije la anterior vez que dibujen, que es de un MILT a un steep. En este caso se van a producir dos curvas, uno en MILT y otro en steep. En MILT, ya que está yendo de bajada, ya está entre la línea de profundidad normal y crítica, bueno, va a ser un M2. Y en steep, ya que quiere llegar otra vuelta a la normalidad, y está en la sección 2, va a ser un S2. Aquí está otro, que igual estaba en lo que les dije en la anterior clase, pero a un MILT más suave, como se dice aquí. Llegaba con una profundidad normal, subía con una curva M1 y llegaba a la profundidad normal en la otra pendiente. Aquí tenemos de un más pronunciado, un pronunciado sería un steep con harta pendiente a un steep. Entonces viene con una profundidad normal hasta el punto de cambio de pendiente y ahí recién va a aumentar su altura hasta la otra profundidad normal. Aquí pasa de un steep a un MILT, es igual, estaba en la tarea. Va a producirse salto porque tiene que pasar de una profundidad normal que está debajo de la profundidad crítica a una profundidad normal que está por encima de la profundidad crítica, entonces va a pasar sí o sí por la profundidad crítica. Entonces hay dos posibilidades, o tres digamos. Uno, que el salto se produzca antes del cambio de pendiente, otro justo en el cambio de pendiente y otro después del cambio de pendiente. Y cuando existe una caída y es MILT. Puede que exista caída libre, entonces que no haya la altura de la profundidad después del canal, o que esté como aquí abajo, dice en el caso 4, el estanque esté más abajo de la profundidad del agua. Entonces, en ese caso va a caer con una profundidad crítica. Pero si nos da el nivel del agua en el estanque, entonces tenemos que partir desde ese punto, desde el nivel del agua. Si nos da un nivel del agua mayor a la profundidad normal y a la profundidad crítica, entonces se va a producir un M1. Si nos da una profundidad del estanque entre la profundidad normal y la profundidad crítica, se va a producir un M2. Si justo la profundidad del estanque está a la altura de la profundidad crítica, igual un M2. Y en este caso, si está por debajo, un M2, pero va a caer con una altura crítica.
Ahora vamos a intentar hacerlo eso en estos ejercicios. En principio les he dicho que eran canales largos, entonces vamos a empezar con una profundidad normal. Luego sabemos que en este caso va a querer llegar a esta otra profundidad normal. Ahora tenemos tres secciones, la 1, la 2 y la 3. Ya, estas son nuestras tres secciones. Sabemos que en el 1 va a ser positivo, o sea, el agua va a aumentar. En el 2 va a ser negativo la pendiente del agua y en el 3 va a ser positivo. En todos los casos. Si queremos dibujar en el 2 una pendiente negativa, estaría viniendo de esta manera. Ahora, el error de otros que he visto que lo dibujan después del cambio de pendiente. Pero eso está mal. Les explico. En este lado del canal, esta curva ya va a estar en la sección 1. Y en la sección 1 las pendientes son positivas. Y esta pendiente del flujo es negativa. Entonces por eso esta curva de aquí no vale. Con eso nos podemos dar cuenta en qué lugar nos estamos equivocando o cómo debemos graficar. En el sector 1 las pendientes tienen que ser positivas, sector 2 negativas, sector 3 positiva. ¿Y qué pasa? Como les decía, si gráfico dos tipos de curva. Aquí va a existir una curva en la sección 2 que sería un M2 y aquí otra curva M1, pero esta es negativa y esta pendiente de aquí tiene que ser positiva, entonces por eso tampoco sirve esta curva. La curva que no sirve es la que está justo antes del cambio de pendiente, que está cumpliendo con la pendiente negativa que tiene que tener ese sector. Ya que hemos llegado a ese punto, continuamos con una profundidad normal y llegamos al otro cambio de pendiente. Ahora igual existe aquí dos alternativas. Una es esta y la otra es esa. Ahora con lo que les he explicado de las pendientes, es lo que tienen que ver en este caso. Es una manera de comprobar si estamos haciendo bien son estas pendientes. En la sección 1, pendiente positiva. Sección 2, pendiente negativa. Sección 3, pendiente positiva. ¿Qué significa pendiente positiva o qué significa pendiente negativa? Tal vez no me han dado cuenta, no se han dado cuenta. En la sección 1, el flujo va a ir con una curva hacia arriba. En la sección 2, el flujo va a ir con una curva hacia abajo. Y en la sección 3, el flujo va a ir con una curva hacia arriba. Si se dan cuenta, la segunda opción no cumple, porque en sección 2 tiene que ser negativo. Y aquí está de subida. Entonces, descartamos. Si hacemos lo mismo para esta parte, la sección 1 tiene que tener una curva hacia arriba. Está cumpliendo. En ese caso, la opción 1 sería la correcta. ¿Me han entendido? Sí, compañera. Pues, compañera. No se genera salto hidráulico, ¿no, compañera? Ya. En este caso, no. Les he dicho que para que se genere el salto hidráulico, tiene que pasar, esta curva estaría sobrepasando la profundidad crítica. En este caso, la profundidad crítica está más abajo de lo que estamos estudiando. Se produciría salto en este caso. Miren, la profundidad normal está aquí abajo y tiene que llegar el flujo a otra profundidad normal que está aquí arriba. Y justo entre esas dos está la profundidad crítica. Entonces, si yo agarro el flujo, tiene que aumentar de su altura y llegar a la profundidad, a la otra profundidad normal, estaría sobrepasando la línea de profundidad crítica. En ese caso sí existe salto, cuando pasa por la profundidad crítica. ¿Me entienden? Sí, sí. Ya. Y en este otro caso no, la línea de profundidad crítica está aquí abajo, entonces nosotros estamos estudiando solo aquí arriba. Solo es flujo gradualmente variado. Se crea esa curva y llega a una profundidad normal. Ahora, les he dicho una vez, el agua va a aumentar su altura antes de que llegue a la compuerta. Entonces, pueden dibujar una curva ahí. En todos los casos va a ser antes lo que sube, antes de llegar a la otra altura. En este caso, porque es 1000, estamos estudiando solo este caso, 1000. Aquí vamos a estudiar 1000, Ah, ya, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta ya. es con las pendientes, ya les he dicho. Positivo, negativo, positivo. Ahora aquí
no nos vamos a olvidar poner sus nombres. Siempre debemos poner sus nombres. En este caso está en la sección 2 y es 1000, entonces sería un M2 ese tipo de curva. Ahora aquí está en la sección 3, en la sección 1 digo, entonces sería un M1. Hasta ahí. Luego venimos aquí a la compuerta. El flujo va a salir con una curva. Ya les he dicho, disminuye su altura cuando sale de la compuerta. Es menor a esta apertura, esta altura. Y como es un canal largo, este flujo va a intentar llegar a la profundidad normal. Y en este caso está pasando por la profundidad crítica. Entonces existe... Salto hidráulico. Muy bien. Ya. Entonces va a existir un salto hidráulico en ese punto. O digo en ese sector. ¿Por qué? Porque está pasando por la línea de profundidad crítica. En este caso, solo en la compuerta está disminuyendo su altura, entonces nuestra sección de control va a ser este punto, ya que tenemos la fórmula para calcular esta altura. Ahora, desde este punto está aumentando el flujo de una manera positiva, entonces vamos a tener un tipo de curva M3. Ahora les dije que esta es caída, ¿no? Va a llegar, ya que es caída, cuando es mild o horizontal y es caída, entonces, ¿qué se produce? M2. Sí, exacto, M2, con una profundidad crítica justo en la caída. Y tenemos este tipo de curva. Justo va a pasar por la profundidad crítica. Ahora, dependiendo de esta distancia también, si esta distancia es muy cortita, entonces no va a llegar hasta la profundidad normal. Podría llegar hasta una cierta altura nomás. Y de esa altura caerse hacia la profundidad crítica. Podría ser este caso también, en caso de esta longitud no sea muy larga. Si es larga, entonces sí o sí va a llegar a la profundidad normal. Y estaríamos anotando un M2 en este sector. Ahora vamos a hacer lo mismo para aquí abajo. Tenemos 6 minutos. Inicialmente la profundidad normal. Ahora sí, pasa de un 1000 a un stick. Vamos a dibujar las opciones que podría ser. Ya. ¿Cuál de estas tres curvas es? Igual tienen que tomar en cuenta las pendientes en las tres secciones. Positivo, negativo, positivo. ¿Cómo es? La primera opción, que solo es una curva que está antes del cambio de pendiente. La segunda, que es una curva que está antes y después del cambio de pendiente. O la tercera, que está solo después del cambio de pendiente en la steep. La segunda. Y ahora, Rodríguez, ¿por qué es la segunda? Porque cumple la pendiente negativa en la sección 2 Ya, y solo llega hasta el cambio de pendiente que estaría, ¿no? Del mint a steep. sí. ¿Qué más? Podría decirse que también pasa por el punto de control y crítica. Muy bien, Y va con una pendiente S2 del steep. muy bien. En principio, cuando pasa de un 1000 a un steep, pasa por la profundidad crítica, que es como decía su compañera, el punto de control. Y también estaría cumpliendo la pendiente negativa en el sector del 1000 de esta pendiente y la pendiente negativa en el sector de steep. Entonces tendríamos una curva M2 y al mismo tiempo, después del cambio de pendiente, una curva S2. Ya luego va a venir con un flujo normal. Y aquí, ¿qué va a existir? Salto hidráulico. Ah, sí, un salto hidráulico porque está pasando la normal arriba. Ya, muy bien. No, de abajo arriba, sí. De abajo arriba. Ya, entonces, estamos de acuerdo que va a existir un salto hidráulico, ya que el flujo va a pasar desde abajo de la profundidad crítica hasta arriba de la profundidad crítica. Ya. Aquí vemos, de un steep a un mild está pasando. Y pasa que existen dos posibilidades, o tres, para saber dónde se va a crear el salto, si es antes del cambio de pendiente o después del cambio de pendiente.
Para eso nosotros vamos a calcular la conjugada. Ok. En ese caso del flujo no sabemos dónde está. No tenemos números, entonces no podemos calcular dónde exactamente va a estar. Entonces, si nos daría así solo dibujar, vamos a dibujar las opciones. Después del salto, estaría viniendo con una curva hacia la profundidad normal. Si es este otro caso, después del cambio de pendiente, estaría yendo con una curva hasta cierta altura, va a existir el salto y luego va a llegar a la profundidad normal. Hay una tercera opción, que es el salto se produzca justo en el cambio de pendiente. Esta tercera opción no pasa mucho, pero en caso sus cálculos digan que pasa justo por el cambio de pendiente, entonces lo ponen ahí directo un cambio de pendiente y hacia la altura donde tiene que llegar. Ahora vemos qué tipo de curva sería esta, la de aquí arriba, y qué tipo de curva sería la de aquí abajo. La de arriba sería S1 y la de abajo M3. Muy bien. Ahora sí, para saber dónde se encuentra el salto hidráulico, vamos a calcular inicialmente la conjugada teniendo una altura que es la altura de la profundidad normal en la segunda pendiente, esta altura. Si calculamos la conjugada de esta altura, vamos a tener, podemos llamarla a esta altura Y1, y luego vamos a tener su conjugada, que sería la altura Y2, que va a ser cualquiera de estas alturas que están después del salto. Si la altura Y2 le sale igual a la altura normal de esta pendiente 1000, de este sector, entonces el salto se va a crear justo en el cambio de pendiente. Si la altura Y2 va a ser menor a esta línea de profundidad normal de este sector, el salto se va a producir en el sector 1. Y si la altura Y2 va a ser mayor a esta línea de profundidad normal, entonces el salto se va a producir después del cambio de pendiente. Para eso para entender mejor, tenemos un ejercicio. Aquí tenemos que pasa de un steep a un milt. Ya solo vamos a estudiar este sector, del steep al milt. Vamos a calcular la conjugada, como les dije, de esta altura de aquí. Y B le vamos a llamar Y', ya que es la conjugada de Y sub 0 de B, de Y normal de este sector. En este caso era un canal ancho, por eso estoy usando esta fórmula. Y vemos que su conjugada sale 1.09, que es mayor a la línea de profundidad normal en el sector 3, en el sector C. Entonces va a existir un salto en este sector, en el sector C, con una curva M3, como hemos graficado. Si es mayor a esta profundidad, entonces va a existir el salto en esta parte. Si es menor a esta profundidad, va a existir el salto antes del cambio de pendiente, y si sería igual, el salto se produce justo en el cambio de pendiente. ¿Bien entendida esa parte? Cuando Y2 es igual a Y normal del segundo tramo, el salto hidráulico ocurre en el cambio. Sí. Entonces no va a existir ninguna curva, directamente el salto y va a llegar hasta esa profundidad. Pero más que todo se dan estas, la primera y la tercera opción. ¿Está bien? Sí, ayudante. Ya. Hasta luego, compañeros. Nos vemos el sábado. Nos escuchamos el sábado. Hasta luego, compañero. Hasta luego, compañero.